En el vídeo de hoy vamos a ofrecer alternativas a los dictados tradicionales y hablaremos de la lectura y el aprendizaje, las leyes del cerebro, primera parte. Comenzamos. Enlazando con lo que ya comentó Joaquín Valls en el vídeo anterior, el dictado ha sido y es una herramienta que puede provocar un establecimiento incorrecto de las formas ortográficas. Desde hace décadas, los dictados han sido utilizados como herramientas evaluativas con un supuesto poder pedagógico. Sin embargo, en los últimos años han aparecido críticos que recomiendan su eliminación del sistema. Autores como Pujol, Barberá, Gavarró, Camps y Carratalá enfocan que el problema es en la metodología que se utiliza y que se ha mantenido inamovible desde hace años, basada en la memorización de reglas y excepciones ortográficas. Debemos evitar la llamada pedagogía del error. Mi visión es que no es necesario realizarlo de la manera tradicional. Debemos buscar maneras que hagan elegir al niño la forma correcta, pero sin que la escriban de manera incorrecta. Como ya dijimos en otro vídeo, según Jesús Mesanza López, la ortografía se adquiere en un 83% de manera visual. ¿Qué ocurre si un niño en el dictado no recuerda la forma de escribir una palabra? Existen dos posibilidades: que pregunte al profesor o se lance a elegir una de las dos letras. Si el adulto no le ayuda, obligará al niño a tomar una decisión con un porcentaje de acertar relativamente bajo. Si la elige mal, la fijación en el léxico será errónea. De esta manera podemos aumentar la posibilidad de que vuelva a escribirla mal, ya que el nivel de activación de la incorrecta es mayor después de ese error, como argumenta Fernando Cuetos. El objetivo es buscar una manera más rentable y efectiva de evaluar la ortografía. Para ello, debemos evitar que la escriba mal y nos aseguramos de que su memorización sea incorrecta. Pero si no vale el dictado, ¿cómo podemos evaluarla? A continuación valoraremos diferentes maneras de valorar la ortografía sin necesidad de que el niño tenga que escribir mal una palabra para comprobar si la sabe o no la sabe. Existen diferentes maneras de abordarlo. Empezamos. El dictado guiado. En este caso elegimos una serie de palabras que deben escribir. Lo podemos realizar de manera individual. El niño la escribe, pero solo si conoce la correcta manera de realizarla. En caso de que no lo sepa, se lo decimos, pero podemos evaluar sin necesidad de que la haya visto erróneamente escrita. Otra opción es que solo deben escribir la letra a evaluar. De esta manera ahorramos tiempo y es más rápido. Si el niño no sabe qué debe elegir, nosotros se lo decimos, pero sigue sin verla mal. No deseo convenceros de qué herramienta usar, pero sí que rompamos con las herramientas tradicionales de evaluación. Las nuevas tecnologías. Existen dos aplicaciones que podemos utilizar para evaluar la ortografía sin que los niños tengan que escribir las palabras. Estos dos programas son Kahoot y Plickers. El niño debe responder sí o no a preguntas directas del profesor. Barco se escribe con B, sí o no. Los resultados se procesan en tiempo real, lo que nos permite realizar un barrido ortográfico de manera rápida y aséptica. La misma actividad puede realizarse de una manera más tradicional, usando una pizarra veleda. Iremos preguntando a los niños sobre ciertas palabras. Solo deben escribir la letra que consideren correcta. Seguirán sin ver la palabra escrita, pero nosotros podemos identificar a los alumnos que no han podido escribirla bien. Las varillas. Este juego consta de unas varillas que pueden ser confeccionadas por los propios niños al principio de curso. El profesor dirá una pregunta y tendrán que levantar la varilla con la letra que consideren. Para acelerar el proceso, en cada ronda podemos hacer preguntas de palabras de un solo par. Con las varillas podemos evaluar también otras reglas ortográficas textuales, con varillas que contengan sí o no. Existen multitud de herramientas que podemos usar para conseguir fijar las excepciones ortográficas de los niños. En infantil, suelo realizar concursos en los que realizo preguntas en pequeños grupos que tienen que tomar una decisión ortográfica. Deben establecer un portavoz que dirá la respuesta consensuada por el grupo. De esta manera, vamos restableciendo recuerdos de palabras de manera progresiva. El dictado de los dos colores. Esta herramienta, como ya adelantó Joaquín, consiste en evitar la escritura azarosa por parte del niño. El dictado se escribe con un bolígrafo azul. Si el niño o la niña no sabe la letra que debe elegir, dejará un hueco.
Al finalizar el dictado, se coge un bolígrafo rojo y se completan los huecos con las letras correctas. De esta manera el profesor tendrá su evaluación a golpe de vista. Solo deberá revisar si algún niño se ha aventurado sin estar completamente seguro. Estos huecos impiden la fijación incorrecta, pero nos dan mucha información sobre el conocimiento ortográfico de cada alumno o alumna. El hecho de que el alumno rellene la duda permite fijar la palabra y yo ya tengo mi evaluación. Esta es una manera rápida y grupal de evaluar sin interferir negativamente en el léxico. Nuestro objetivo como tutores es la construcción de imágenes ortográficas correctas. Una de las críticas que suelo recibir cuando ofrezco este cambio metodológico es que el dictado enseña a escribir y a redactar, ya que está copiando frases que están correctamente escritas. Según esa regla de 3, les podemos dar textos que los copien y que aprendan a redactar sin riesgos ortográficos. Según mi percepción, el dictado tradicional no evalúa la redacción, sino que se basa realmente en la escritura correcta de un número limitado de palabras. Lo demás es una simple copia. Si deseo evaluar la redacción, les enseño a redactar y luego miraré cómo componen de manera autónoma. En este caso, si el niño hubiera preguntado sobre alguna regla o duda ortográfica, le respondería. Creo que la lectura es fundamental para enseñar composición textual y para comenzar a crear su manera de redactar. A continuación, mi gran amigo Joaquín Valls os hablará de un tema realmente interesante. Adelante, compañero. En otras ocasiones, Kim, has hablado de la memoria de trabajo. Hoy quieres hablar de sus 2 leyes fundamentales para el aprendizaje. Es cierto, Víctor. Ya hace unos vídeos que hablamos de la memoria de trabajo. Pero es un tema tan sumamente importante que, bueno, es primero que lo recordemos y segundo que lo veamos desde otra perspectiva. Y es que esta semana quiero hablaros de lectura y aprendizaje. Y por lo tanto quiero vincular la memoria operativa al aprendizaje. Decíamos hace unas semanas que si el cerebro fuera un aula, la memoria operativa era la puerta de entrada al aula. Y decíamos que mientras que los cerebros de los niños y las niñas aproximadamente son muy parecidos, sin embargo la puerta de entrada no lo es. Depende de diversas cosas, por ejemplo, depende del mes en que se ha nacido. Los niños y niñas nacidos en enero tienden a tener una puerta de entrada, una memoria operativa más grande que los niños y las niñas nacidos en diciembre, porque la memoria operativa mejora con el tiempo. Por otro lado, los niños aquejados de TDAH suelen tener de media también una memoria operativa más pequeña. De manera que hoy quiero hablaros de la memoria operativa o memoria de trabajo desde la perspectiva, como decía antes, del aprendizaje. Y en esto debemos tener en cuenta 2 leyes fundamentales. Si el aprendizaje es entender y recordar a largo plazo, fijémonos en esto, aprender sería entender el conocimiento que estoy recibiendo y aprenderlo a largo plazo. No necesariamente en este orden, como ya hablaremos la próxima semana. Pero en fin, el objetivo del aprendizaje es entender y recordar cuanto a más largo plazo, mejor. Pues bien, la memoria de trabajo está vinculada también a la memoria de largo plazo, con lo cual se retroalimentan. ¿Cuáles son las leyes de la memoria de trabajo? Son 2. La primera ley de la memoria de trabajo es que la memoria de trabajo puede manejar a la vez de media 4 ítems de información. Por ejemplo, si yo digo un teléfono con 7 cifras o con 9 cifras, mi memoria de trabajo va a tener muchas dificultades de poderlo aprender a la primera, porque no puede manejar tantas cifras. Un truco que hacemos desde hace muchos años, todas las personas que tenemos que memorizar un teléfono, es hacerlo en grupos. Por ejemplo, si yo digo 630, 70, 82, aunque estoy diciendo 7 números, en realidad al dividirlos en 630, 70, 82, mi cerebro solo maneja 3 datos, 630, 70, 82. Eso es más fácil de memorizar por memoria de trabajo, porque utilizamos solo 3 ítems. De media, insisto, las personas podemos manejar a la vez 4 ítems, algunas personas pueden manejar 5, incluso 6, parece que el límite está en 7, y hay personas que solo pueden manejar 3. Bien, pues ahí está una primera diferencia que hace que las personas que manejen menos ítems de información, insisto, por ejemplo, los niños y las niñas aquejados de TDAH, nos parezcan quizá menos inteligentes. Lo único es que tienen un ritmo de aprendizaje más lento, porque les tenemos que dosificar mejor la información. ¿Cuál es la segunda ley? La segunda ley es que este embudo, que es la memoria de trabajo, no podemos darle la información toda la vez.
Es decir, estos 4 ítems no los podemos dar a la vez, sino que los tenemos que dar, por decirlo así, en fila india. Primero 1, 630, segundo 80, tercero 72. Si vamos dosificando la información en fila india, nuestra memoria de trabajo se satura menos que si le damos los 4 ítems a la vez. En eso nuestra memoria de trabajo padece mucho. En otros vídeos, igualmente, has hablado de la lectura y el aprendizaje. ¿Pero qué me dices de las relecturas periódicas para estudiar? En vídeos anteriores hemos visto que aquellas niñas que leen mal tienen dificultades de aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte de nuestro estudio funciona a base de consultar un manual, leerlo, entenderlo e intentarlo memorizar, o consultar, leer y entender los apuntes que hemos tomado en clase. Por lo tanto, aquellos niños que leen mal o que leen despacio tienen más dificultades de aprendizaje que aquellos niños, que aquellas niñas que leen mejor. Pero hoy no quiero hablar de esto. Hoy quiero hablar de una técnica de estudio errónea. Aquellos alumnos, aquellas alumnas que leen varias veces un texto para intentarlo memorizar. Esto no funciona. Esto no es eficaz. Quizá nos puede servir para aprobar un examen a corto plazo, pero a largo plazo no se convierte en un aprendizaje que recordemos siempre, y por tanto es un aprendizaje inútil. Aquello que olvidamos no lo hemos realmente aprendido. ¿Cómo tenemos que leer para aprender? ¿Cómo tenemos que hacer para aprender? Bueno, pues hoy los neurocientíficos nos dicen que nuestro cerebro funciona de una única manera. Que aquello que hizo tan famoso al señor Gardner de las inteligencias múltiples carece de evidencias científicas. Repito, es muy importante que los maestros y las maestras sepan que las inteligencias múltiples de Gardner son un mito, que no hay evidencia científica que lo corrobore. Al contrario, la evidencia científica cada vez más extendida y más aceptada nos dice que nuestro cerebro aprende de una única manera de la cual hablaremos posteriormente. Por lo tanto, repito que leer varias veces un texto no sirve para estudiar de una manera eficaz. No sirve para que aquello que intentamos entender con nuestra memoria de trabajo lo pasemos a la memoria a largo plazo que nos sirve para, recordemos, valga la redundancia, que nos sirve para recordar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que leerme un texto una vez, una única vez. Me leo el texto una vez, utilizando todos los recursos de memoria operativa para poderlo entender de la mejor manera posible. Y una vez leído, lo que realmente es eficaz es lo siguiente. Abandono el texto y hago una de las dos prácticas siguientes. Todos de pequeños hemos hecho lo siguiente. Papá, mamá, ¿me preguntas la lección? Eso es extraordinariamente eficaz. Se llama aprender por evocación. Por lo tanto, yo me leo un texto y, si soy un niño, si soy una niña, les digo a mis papás, papá, mamá, ¿me preguntas la lección? Una vez me han preguntado la lección, mi padre, mi madre, me corregirá aquellos errores que haya cometido o me hará notar que he cometido omisiones, que me he olvidado cosas. Bien, entonces, lo mejor, si estudiamos con tiempo, es que dejemos pasar un mínimo de 24 o 48 horas, que nuestro cerebro aprenda mientras duerme, porque nuestro cerebro es poderosísimo mientras dormimos, y al día siguiente, al cabo de 2 días, volvemos a hacer una lectura y volvemos a estudiar por evocación. Es decir, escribiendo el texto, si ya somos más mayores y papá o mamá no tienen tiempo o no tienen suficientes conocimientos como para preguntárnoslo, bueno, pues escribimos el texto que estamos intentando estudiar, a ver qué recordamos, a ver qué hemos entendido de ese texto. Y después comprobamos, corregimos errores y llenamos los huecos, llenamos las omisiones que hayamos podido dejar. De manera que la manera eficaz de estudiar, como explicaremos la semana que viene de una manera más extendida, consiste en lo siguiente. Consiste en estudiar por evocación. Es decir, utilizar la memoria de trabajo de la que hablábamos antes, en la pregunta anterior, utilizar la memoria de trabajo para entender y después leer una vez y a partir de aquí, por evocación, escribir o que nos pregunten. Por último, Kim, ya que hemos hablado de leyes de la memoria de trabajo, ¿existen igualmente leyes de la memoria de largo plazo, es decir, del aprendizaje?
Decíamos en la pregunta anterior que nuestro cerebro tiene una única manera de aprender. Vamos a ver cuáles son las leyes que rigen el aprendizaje del cerebro humano, de cualquier país, de cualquier raza y de cualquier edad. Todo lo demás, insisto, no tiene evidencia científica. De lo que os voy a hablar ahora es la evidencia científica más aceptada en la actualidad, y no solo eso, sino que además llevo 45 años de enseñanza aplicando este método. Por lo tanto, os puedo decir que empíricamente es el método que realmente funciona. Y funciona para cualquier tipo de alumno, para cualquier tipo de alumna y para cualquier tipo de asignatura. A lo largo de mi dilatadísima carrera profesional he enseñado desde matemáticas, estadística, economía, lo que se llama microeconomía, macroeconomía, finanzas, matemática financiera, econometría, todo tipo de asignaturas numéricas y también asignaturas no numéricas. Y nuestro cerebro solo aprende de una manera eficaz, como os voy a explicar ahora. La primera ley de nuestro aprendizaje es que si no lo uso inmediatamente, se borra de mi memoria a largo plazo. Por lo tanto, ¿qué hago cuando quiero enseñar una colección de ejercicios en mis clases? La organizo a pares. De manera que yo resuelvo en la pizarra el problema 1, que es el problema impar. Inmediatamente después de resolver este problema, de asegurarme que todas las alumnas lo han entendido, les digo, ahora resolvéis vosotros el problema 2. De manera que se produce lo que se llama un conocimiento de dentro hacia afuera. El alumno, aquello que ha interiorizado, ahora lo saca afuera para resolver el ejercicio 2, que es extraordinariamente parecido al ejercicio 1. Cuando el alumno hace eso, lo que está haciendo son dos cosas. La primera es vaciar la memoria de trabajo que ha utilizado para entender el problema 1. Cuando vaya a intentar entender el tercer problema, ya tendrá la memoria de trabajo liberada. Lo segundo que hace es coger el conocimiento del ejercicio 1 y traspasarlo de nuestra memoria de trabajo, que era la puerta de entrada, traspasarlo a la memoria de largo plazo. La memoria de trabajo está correlacionada con la memoria de largo plazo, de manera que cuando el alumno pasa el problema 2 a la memoria de largo plazo, esta memoria de largo plazo le ayuda a entender el ejercicio 3. La memoria de largo plazo retroalimenta a la memoria de trabajo. Ahora yo resuelvo en la pizarra el ejercicio 3 y la alumna tiene que resolver el ejercicio 4. Y así sucesivamente durante toda la clase. Eso permite resolver muchísimos ejercicios, porque lo que retrasa al profesor, a la profesora, son los alumnos que se distraen, son los alumnos que se pierden, son los alumnos que se ponen a hablar. Si el alumno continuamente tiene que estar trabajando en su cuaderno, ese alumno difícilmente se va a distraer. Y si además, como lo va entendiendo, pues su tentación de ponerse a hablar porque se ha perdido prácticamente desaparece. ¿Qué tiene que hacer entonces el alumno cuando llega a su casa? Cuando llega a su casa, este alumno, esta alumna, lo que tiene que hacer es volver a hacer los ejercicios, y esta es la segunda ley. La segunda ley es que nuestro cerebro aprende por repetición, pero repetición evocada. Es decir, el alumno, la alumna, tiene que repetir lo antes posible los ejercicios resueltos por la mañana sin mirar los apuntes. Es decir, debe tener una nueva colección de ejercicios con los mismos ejercicios de la mañana y resolverlos de memoria. ¿Qué recuerdo de esta mañana? Porque esta mañana el problema 2, el problema 4, el problema 6 los he resuelto yo. Por lo tanto, mínimamente los he aprendido. ¿Qué recuerdo yo? Ahora hago el 1, que ha hecho el profesor, hago el 2, que lo he hecho yo, el 3, el 4, etc. Si me sale mal, lo puedo comprobar porque por la mañana tengo los ejercicios corregidos. Por lo tanto, estudio por evocación y si tengo un error o tengo una omisión, lo puedo resolver porque, insisto, tengo los ejercicios de la mañana perfectamente resueltos. No tiene ningún sentido, tercera ley, que yo vuelva a repetir los problemas 40 veces hoy. Eso no sirve de nada. Los tengo que repetir una vez. Ahora debo pasar entre 24 y 48 horas. La tercera ley es que nuestro cerebro aprende por evocación espaciada en el tiempo. De manera que lo que tengo que hacer es dormir. Es decir, lección dormida, lección sabida. Pues funciona, es una evidencia científica. Nuestro cerebro, mientras dormimos, está aprendiendo muchísimo, hace un trabajo descomunal de aprendizaje. Por lo tanto, es bueno que deje pasar 24, incluso 48 horas, para volver a hacer los ejercicios, esos mismos ejercicios que hice ayer o antes de ayer, de nuevo por evocación.
Todo esto no exime que el profesor o la profesora al alumno le haya mandado unos deberes. Es decir, además de los ejercicios hechos en clase, que le mande algunos, no muchos ejercicios distintos de los que se han hecho en clase. Porque, digo no muchos, porque o bien serían muy repetitivos y el estudio sería rutinario, o bien serían mucho más complicados, con lo que nos saldríamos de lo que llamo, parafraseando a Vygotsky, nos saldríamos de la zona próxima de aprendizaje. Por tanto, primera ley, tengo que usar inmediatamente aquello que me han enseñado, si no mi cerebro no detecta que sea útil. Segunda ley, debo repetirlo por evocación lo antes posible. Tercera ley, debo volverlo a repetir de manera espacial en el tiempo, cada 2 días, cada 3 días, cada semana. Y la última ley, muy importante, es que a partir de esas repeticiones llega un momento en que debo estudiar de forma intercalada. Es decir, que si tengo una colección de 20 ejercicios, debo, por ejemplo, hacer un sorteo y decir, ahora haré el 7, ahora haré el 12, ahora haré el 3, de una forma desordenada. ¿Y eso por qué? Porque para entrenarme para un examen es mucho mejor así, puesto que en un examen me van a poner un ejercicio, otro ejercicio distinto, otro ejercicio de otro tema. Si no me he entrenado a estudiar los desordenados, a nuestro cerebro le cuesta mucho más aprender para largo plazo. Si estudiamos de esta manera, tenemos garantizado el aprendizaje a largo plazo.